Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3, que está conformado por Brian Miguel Reyes Vidal, Pablo Caleb Juárez Franco, Cupil Carrera Edwin Arturo, Alexis Olivares González, Farías Aguirre Xujeira Montserrat y su servidor Castillo Hernández Carlos Enrique. Vamos a hablar acerca de la traducción de un paper que se nos proporcionó. Como sabrán, nuestro contenido abarca lo que es un resumen, una introducción, el debate lo que van a hablar sobre la generación de tablas PBT representativas mediante un modelo EOS, que es un ajuste a la ecuación de estado. Asimismo, habrá una metodología detallada y su aplicación. A la vez, habrá un ajuste de la ecuación de estado y una estimación del gradiente composicional. Aunado a ello, habrá una generación de tablas PBT de petróleo negro y su respectiva aplicación en simulación. Además, habrá una conclusión y finalmente tendremos nuestra bibliografía. Buenas, en esta presentación hablaré sobre lo que es la integración de datos PBT y la generación de tablas representativas mediante el ajuste de un modelo de ecuación de estado o EOS. Este flujo de trabajo se aplica principalmente en yacimientos de aceite negro con el objetivo de obtener propiedades PBT coherentes para la simulación numérica del yacimiento. El estudio se basa en un yacimiento carbonatado fallado, con múltiples zonas de productoras. En este caso se observó una variación significativa en las propiedades PBT, como la presión de saturación, el factor volumétrico del petróleo, BO, o la relación de gas disuelto, RS, su gravedad API y la viscosidad. Estas variaciones reflejan una segregación gravitacional y una compartimentalización, del yacimiento, lo que complica la caracterización de los fluidos. Eh, para abordar esta complejidad, el yacimiento se dividió en comportamientos PBT y para cada uno se realizó un ajuste individual de la ecuación de estado. El objetivo fue reproducir los gradientes composicionales medidos en el laboratorio y garantizar que cada comportamiento representara correctamente las condiciones de su zona. El flujo de trabajo propuesto incluye 5 etapas principales: recolección y validación de datos de laboratorio, agrupamiento por profundidad o composición, ajustes de la EOS por comportamiento y generación de tablas PBT a diferentes presiones. Y por último, la validación final, comparando los resultados simulados con los datos medidos. Este proceso garantiza la coherencia entre los datos experimentales y un modelo numérico del simulador. En resumen, el flujo de trabajo permite integrar múltiples ensayos PBT de laboratorio y generar tablas representativas coherentes para cada zona del yacimiento. Esto es fundamental para mejorar la precisión en la simulación numérica, lograr un mejor ajuste histórico de presión y producción y optimizar las predicciones del comportamiento del yacimiento a largo plazo. La metodología que se propuso fue un enfoque simplificado en la combinación de variaciones de propiedades PBT y compartimentalización de un solo flujo de trabajo. Cada comportamiento PBT fue modelado con una ecuación de estado EOS ajustada para reproducir gradientes composicionales medidos y experimentales, validando el modelo mediante comparación con datos de laboratorio. Los resultados principales muestran cómo varían las propiedades PBT con la profundidad, lo que es BO, RS, su viscosidad y sus grados API. Estas cambian según la profundidad de la muestra. También se identificó la segregación gravitacional, donde el aceite más profundo es más pesado y viscoso. Detecta comportamientos independientes, indicando que cada flujo no es homogéneo en todo el yacimiento. El modelo ES ajustado logra reproducir estas variaciones para simular correctamente el comportamiento del reservorio. Principales desafíos abordados: integran cientos de datos de laboratorio y correlacionarlos con la geología del yacimiento. Esto hace que representar la variabilidad del flujo con la profundidad, evitando promedios que oculten diferencias. El flujo de trabajo permite generar tablas PBT precisas y representativas para simular y ajustar histórico
optimizando la predicción de presión y producción en los yacimientos complejos de aceite negro. Siguiendo con el tema que vendría siendo la generación de tablas representativas mediante un modelo EOS ajustado, tenemos como primer paso que vendría siendo los datos del laboratorio PBT, o en otras palabras el control de calidad, que es ahora sí debería ser el conjunto de datos de toda la información del laboratorio PBT disponible para realizar diversos métodos de control de calidad, que viene siendo la QS, para verificar pruebas tanto de separador y de destello. También tenemos que este dato también sirve para eliminar cualquier dato del laboratorio PBT que no sea coherente con los métodos de control de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es la identificación de comportamientos PBT integrando cierto de muestras geológicas para así tener un desarrollo de propiedades PBT representando su comportamiento. También tenemos que la compartimentalización PBT, que es identificar propiedades PBT tales como GOR, pesar, viscosidad, factor volumétrico del aceite y grado SATI para detectar las tendencias con la profundidad y variación areal. También tenemos que sirve para la representación del cambio composicional con la profundidad. Como hemos visto en muchas gráficas, tenemos que cómo se comporta el fluido respecto a la profundidad y también a otros tipos de parámetros. Tenemos también como tercer paso que viene a ser el ajuste de la EOS. Estos ajustes pues ahora se sirven para experimentar con los datos recopilados y también sirve para hacer un agrupamiento de división de componentes pesados para mejorar las respuestas de EOS, lo cual nos llega al siguiente paso que es en el cálculo de gradiente composicional, que ahora sí sirve para calcular o predecir los cambios en la composición del petróleo con la profundidad. Y también tenemos un ejemplo que viene siendo si la predicción no coincide con la tendencia observada, se reajusta la EOS. Aquí tenemos lo que viene siendo la pregunta. El gradiente composicional coincide con la tendencia observada. Si resulta ser la respuesta no, pues tenemos que hacer otra vez el cálculo de gradiente para tener ahora sí un tipo de simulación, una aproximación de cómo se vendría haciendo cómo se comportaría el fluido dentro del yacimiento. Ahora, si el gradiente composicional coincide, tenemos el siguiente tema que sería la generación de tablas PVP, que para cada 9 corrientes se realizan ajustes en los parámetros EOS para igualar la GOS, la saturación, la viscosidad, el factor volumétrico del aceite y el API, siendo los parámetros principales. También tenemos que la generación de tablas de petróleo negro, que serían las black oil, para el gas y el petróleo utilizando la EOS ajustada. Estas se aplican para ahora sí, se aplican las correcciones de separador para obtener propiedades de petróleo y gas en superficie. Y hasta que vendría siendo el último paso, que vendría siendo la validación PVT, que ahora sí se utilizan todos los datos PVP generados para compararlas con con los datos del laboratorio. Y también hace una composición de petróleo calculadas con las composiciones medidas en laboratorio, donde se verifican los gradientes de presión y composición predichos que coinciden con los datos de laboratorio. Ahora, con el siguiente tema. Metodología y aplicación. Como primer punto tenemos el control de calidad de los datos de PBT, que viene planteado en lo que es el artículo que nos mandó a investigar. En este punto, primero, habla de que primero se realizó un control de calidad directamente a todos los datos de laboratorio de análisis PBT para eliminar resultados erróneos que pudieran afectar tanto el modelado de fluido y el ajuste de la ecuación de estado. Para esto se usaron dos herramientas, las cuales son el gráfico de Hoffman, que evalúa la composición de fluido, y la función Y, que directamente analiza las pruebas de SC. En ambos casos, los puntos que no siguen la tendencia o la línea de ajuste se identificaron como errores de medición y fueron eliminados antes de los ajustes de la EOS. Esto asegura que solo se utilicen datos confiables y consistentes en el modelado. En esta parte se hace referencia a lo que es la figura 3, que prácticamente son las pruebas de control de calidad, donde nos indica el gráfico de Hoffman con la función y identifican problemas de medición en los datos del laboratorio de PBT. Ok, para el segundo punto tenemos el comportamiento de yacimientos. En esta parte, bueno, principalmente luego de que se graficaban las propiedades PBT, como lo que es el BO, el RS, el API, la viscosidad y la presión de saturación, con la profundidad se observaron dos grupos de tendencias distintas. Esto indicó la presencia de dos comportamientos o zonas dentro del yacimiento, cada una con propiedades diferentes del fluido.
El análisis estructural mostró que una falla principal atraviesa la formación y separa físicamente estas dos zonas, lo que explica la diferencia observada en los datos. Estas zonas se denominaron como zona 1 y zona 2, cada una con características de fluido distintas. Este hallazgo es clave porque demuestra que los fluidos del yacimiento no están completamente comunicados, lo que tiene implicaciones directas en lo que es la presión, el comportamiento de producción y la estrategia de desarrollo del campo. Para este caso tenemos lo que la figura 4, que prácticamente esta figura nos muestra un mapa de yacimiento donde una falla principal, que es la línea roja que se muestra, atraviesa la formación y divide el yacimiento en dos zonas, como anteriormente he dicho, zona 1 y zona 2. Esa falla genera compartimentación, es decir, la separación física de los fluidos, que es lo que provoca que cada zona tenga propiedades de PVT distintas. Ok, otra figura que es representativa de esa parte que nos quiere dar a entender es la figura 5, que pues prácticamente es la variación, son las variaciones de las propiedades PVT según cada zona PVT, lo cual los colores rojo y verde sólidos son curvas ajustadas para la zona 1 y zona 2. Zona 1 como la línea roja y zona 2 la curva verde respectivamente. Esta, pues como se menciona, estas gráficas representan las variaciones de las propiedades PVT, como lo que es el VO, RS, API, API y presión de saturación con respecto a la profundidad. Los puntos rojos y verdes representados en las gráficas son zona 1, zona 2 respectivamente, y las curvas ajustadas muestran que las dos zonas tienen de tendencia diferentes, confirmando la existencia de compartimentación y diferencias en las características de los fluidos. Que ahora tenemos el punto 3, que son los análisis detallado y ajuste de curvas. Esta parte, bueno, primero, antes que nada, después de identificar las zonas previas, se analizó cómo es que varían las propiedades PVT dentro de cada una de ellas. Para representar estas variaciones con precisión, se aplicó un ajuste de curvas de tipo sigmoide, ya que este tipo de función describe muy bien las transiciones graduales de las propiedades con la profundidad. Por ejemplo, el cambio de la presión de saturación con la profundidad se modeló con una ecuación que relaciona la presión con una serie de parámetros obtenidos mediante regresión no lineal. Este procedimiento permitió cuantificar de manera matemática cómo las propiedades cambian de una zona a otra, y al mismo tiempo comprobar que las tendencias observadas experimentalmente son consistentes. También se observó que los parámetros de ajuste y ajuste presión 3 y la P4 presión 4 eran muy similares para todas las propiedades, lo que confirma que las variaciones de VO, RS, API y presión de saturación siguen una tendencia común, controlada por la misma transición geológica. En conclusión, el uso de las curvas sigmoides permitió obtener un modelo de PVT continuo, coherente y físicamente representativo del comportamiento real del yacimiento. Bueno, y como último punto tenemos la definición de intervalos de profundidad. Esta parte prácticamente nos habla de que con base en los resultados del ajuste se definieron los intervalos de profundidad que delimitan cada compartimiento. En esta etapa se analizaron los cambios de cada propiedad PVT a lo largo del perfil del pozo. Cuando los cambios eran abruptos o significativos, se establecieron intervalos más amplios, de aproximadamente 30 metros, para captar toda la variación de la propiedad. En cambio, cuando los cambios eran más suaves o graduales, se usaron intervalos más pequeños, de alrededor de 15 metros, para obtener mayor resolución en la descripción del fluido. En las figuras del estudio, estos intervalos se muestran con líneas discontinuas azules, mientras que las curvas sigmoides rojas representan el ajuste matemático.
Este proceso permitió establecer con claridad las zonas de transición y evitar incluir regiones sin información experimental, mejorando la precisión del modelo. Esto da como resultado que el yacimiento quede dividido en compartimentos definidos tanto estructural como fluidodinámicamente, lo que facilita el análisis del comportamiento de presión, la simulación y el diseño de estrategias de producción más realistas. El ajuste de las ecuaciones de estado y estimación del gradiente compositivo. Vamos a aplicar brevemente parte literaria y la explicación. Okay, como concepto, vamos a explicar que se hizo lo que es una prueba de laboratorio mínima para que se ajustó lo que son las ecuaciones de estado, incluyendo la composición del fluido. La composición son los carbonos e hidrógenos que contiene esta mezcla. Según los informes de laboratorio, para ajustar las ecuaciones del estado se utilizaron lo que es punto de burbuja, volumen relativo, viscosidades, lo que es relación sólida, densidad y una prueba de separación, que es la gravedad API. Para el ajuste de OC se utilizó un componente de PBT basado en lo que es regresión para reducir el número de parámetros utilizados en la regresión en muestras con una condición medida de hasta C36 o C30, como se muestra lo que es en la figura 7. Ok, estamos teniendo una composición real de un crudo que tiene muchos componentes. Se está reportando aquí mismo componentes desde C1 hasta C36. Entonces, para trabajar directamente con tantos componentes es un modelo composicional, es muy costoso y lento. Así que primero hay que simplificar sin perder lo que es el comportamiento de fases. Entonces, lo que se hizo en esta imagen o en este análisis PBT, lo que se hizo fue agrupar los componentes pesados. Estos componentes pesados empiezan a partir de lo que es carbono 20 hasta carbono 36 y en unos pseudocomponentes. ¿Para qué fue? Para reducir el número de componentes totales. Entonces, este agrupamiento, ¿cómo hay que comprobarlo? Para que no se distorsione lo que es el comportamiento del fluido en la gráfica. ¿Cómo se valida? Como para validarlo hay que comparar la envolvente de fases o la phase envelope del fluido original versus lo que es la del fluido con componentes agrupados anteriormente. En pocas palabras, una curva significa una composicional completa hasta C36 y la otra curva es la versión simplificada con pesados agrupados, por ejemplo, hasta C20. Entonces, si las dos curvas se superponen o son muy similares, ¿qué se va a significar? Ok, significa que la agrupación es exitosa cuando la versión simplificada conserva el mismo comportamiento de fases que el fluido original. Para que se diga que la agrupación no fue exitosa, entonces, si no aparecen, hay que reagrupar o dividir los pesados de otra manera. Entonces, ya cuando nosotros tenemos esta agrupación validada, pasamos a lo que es el ajuste de la ecuación de estado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos un conjunto reducido de componentes confiables. Se procede a tunear lo que es el DOS con lo que es la ecuación Penn-Robinson para que se reproduzcan las propiedades PBT medidas en el laboratorio. Y en esta siguiente diapositiva de la figura 8, okay, para recalcar que el ajuste de las ecuaciones de estado pues es un procedimiento largo, como se dice en ensayo-error. Entonces, aquí se probaron que son diferentes combinaciones de parámetros de la ecuación de estado para obtener una coincidencia con las propiedades PBT medidas. Entonces, en esta figura 8 se muestra el resultado de la coincidencia por una muestra en el primer intervalo de profundidad. La cruz verde que va a representar, esta representa los datos observados y la línea roja es la ecuación de estado coincidente. Las flechas indican lo que es la dirección del aumento de los valores. Va desde el punto cero aumentando, o desde lo que es el eje Y, perdón, todas vienen aumentando de lo que es el eje Y, o sea, el punto cero, el medio. Ok, ahora vamos a explicar esta figura. Okay. Ya teniendo la validación y frente a datos reales, aquí ya tenemos lo que es la ecuación de estado afinada, que reproduce bien los datos experimentales. Los cruces verdes va a ser igual a lo que son los datos reales del laboratorio, la factor volumétrico, la razón sólida, viscosidad, etc.
y la línea roja va a ser la predicción de la ecuación de estado ya tuneada, o sea, ya corroborado. ¿Qué significa esto? Si la línea roja sigue la nube de puntos verdes, significa que la ecuación de estado quedó bien afinada, o sea, si esta línea sigue, la línea roja va siguiendo lo que son la punta exacta de los puntos verdes, se va a significar que la ecuación de estado quedó bien. Tenemos un comportamiento de un fluido con confianza, tenemos certeza que este comportamiento va a ser como se está prediciendo. Y las flechas en la figura solo indican en qué dirección crece la variable, por ejemplo, presión o fracción de gas. ¿Okay? En resumen, antes de nosotros afinar lo que es la ecuación de estado, simplificando la composición de los componentes pesados, lo que va a hacer la figura siguiente va a demostrar que agrupando los componentes de C20 a C36 en pseudocomponentes, la envolvente de fases prácticamente no va a cambiar. Esto significa que el fluido simplificado sigue comportándose igual que el original, así que podemos usarlo sin perder precisión. Luego, con esa composición simplificada, se afina lo que es la ecuación de estado para que reproduzca los datos del laboratorio, los que ya afinamos. Y la figura 8 lo que va a hacer es demostrar que los puntos verdes son los valores medidos y la línea roja es la que predice la ecuación de estado. ¿Cómo se ajusta bien a los datos? Y aquí en este caso vamos a concluir que el túnel fue exitoso. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Castillo Hernández y voy a hablar de la segunda parte de mi compañero, que es el ajuste de la ecuación de estado y estimación del gradiente composicional. Ahora, entendamos que toda esta sección es posterior a lo que ya hemos analizado. Entonces, entender que al ajustar dicha ecuación de estado, se realizó un cálculo de gradiente composicional, es decir, bajo la suposición de condiciones isotérmicas, es decir, de temperatura constante. En todo el yacimiento se puede estimar la composición del petróleo en el nuevo intervalo de profundidad que según tengamos establecido. Entonces, ya hecha esa pauta, vamos a hablar de una nueva composición estimada. Esta misma fue ajustada usando los datos disponibles de la RS, el BO, la presión de saturación, los grados API y demás. Aquellos datos que ya conocíamos se volvieron a reajustar. Pasando de esto hacia la ecuación de estado, en cada intervalo se generaron ciertas tablas PVT. Estas ayudaron que el petróleo negro que estuvimos analizando fueran hechos con ajuste de separador para esos intervalos respectivos. Entonces, con esas tablas se usaron en el modelo de simulación del yacimiento. A su vez, nos relata el paper que para verificar la precisión del ajuste y el cálculo de gradiente composicional, se compararon las composiciones medidas. Cataloguémoslo como las pruebas de laboratorio PVT verificadas, las composiciones calculadas e incluso una buena concordancia. De hecho, podemos apreciar en la figura la gráfica, en la figura 9, en la cual nos muestra cómo se encontró la buena concordancia e incluso la comparación entre las variaciones composicionales calculada en la EOS ajustada o la ecuación de estado. Las variaciones medidas en laboratorio para los componentes C1 y C7 más a distintas profundidades nos muestra que las composiciones calculadas y medidas son similares. Vemos cómo las fracciones molares contra los componentes son las graficadas e incluso pese a las calculadas y las estimadas en mediciones, vemos cómo llevan una cierta paridad e incluso la diferencia que suelen haber entre cada una es mínima. Entendiendo ya esa parte de las composiciones, vamos a pasar a la siguiente, que es el gradiente composicional. Pues como tal en la figura 10, que es la que tenemos apreciando en pantalla, es de una naturaleza no lineal. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, la profundidad del gradiente composicional nos relata que disminuyó para el C1 e incluso aumentó para el componente C7 más. Entonces, esto nos señala que la variación composicional modelada se logra mediante el cálculo de la gradiente e incluso esto está en concordancia con las variaciones de las propiedades PVT. A todo esto, algo que podemos relatar o tomar hincapié es que la figura número 6 se observó un cambio repentino en cada una de las propiedades PVT e incluso el comportamiento similar se puede volver a reflejar en la figura 10. Estas profundidades de 5.700 a 5.850 pies.
según sean las variaciones composicionales. Y aquí vemos cómo están las profundidades ya determinadas en el inciso A y en el inciso B, cómo va afectando en cada una, e incluso vemos cómo está el C1 y los del C7 de la parte derecha, con la ecuación de estado. Y vemos cómo va cambiando. Es lógico que conforme vaya una profundidad distinta, vaya cambiando este mismo, pero se tenía que tomar digamos, esa teoría, aterrizarla a la práctica. Algo que también es importante mencionar es los controles de calidad. Además de los que hemos estado viendo, se realizó otro para trazar las composiciones predichas para el gradiente composicional, incluso frente a los intervalos de profundidad y para cada compartimento PVT. Incluso se va a denotar más adelante en un gráfico de barras donde se ilustran esas composiciones a diferentes profundidades. De hecho, aquí está la figura. Vemos cómo en cada una de estas está basado el experimento del gradiente composicional, incluso el software que se empleó para la ecuación de estado en distintas profundidades. Recordemos que en esta parte, al aumentar la profundidad, la composición cambió significativamente. Vemos cómo están los ejes X y Y, que son los de el eje Y de fracción molar, e incluso el de componentes del eje X. Esto es, digamos, de una forma que al avanzar hacia zonas más profundas del yacimiento, nuestras fracciones molares de los componentes más pesados aumentan progresivamente en todas las muestras, lo que indica la validez del experimento de gradiente composicional. Aunado a ello, podemos hacer hincapié en lo que es la generación de tablas PVT de petróleo negro y su aplicación en simulación. Dicho de otra forma, nuestra figura 12, que va a destacar mi compañera, presenta la relación de gas-petróleo, es decir, la RGA, e incluso el factor de volumen de formación del petróleo, la viscosidad del mismo y cómo funciona la presión del yacimiento bajo condiciones isotérmicas para la zona predilecta. Entonces, los distintos intervalos de profundidad se representan en colores diferentes. Las propiedades fueron generadas aplicando una corrección de separador, e incluso esto nos permite tener un ingreso directo al software. Incluso las tablas de petróleo negro se derivaron a partir de la ecuación de estado ajustada. Figura 12. Propiedades PVT de petróleo negro generadas utilizando el flujo de trabajo propuesto. Las flechas muestran la dirección del incremento de los valores. El seguimiento del API se utilizó en el modelo de simulación. El seguimiento del API permite al simulador usar la tabla con el valor de API más cercano al inicial de cada celda. Si es necesario, el simulador también realiza las interpolaciones. De este modo, se garantiza que la composición del fluido se represente con precisión utilizando múltiples tablas PVT que describen las propiedades cambiantes del fluido según la profundidad y el comportamiento PVT. Durante la etapa del ajuste histórico, se realizaron análisis de sensibilidad con el valor API para ajustar la presión del yacimiento. Este flujo de trabajo resultó muy útil para generar rápidamente tablas PVT y actualizar el modelo PVT dentro de la simulación del yacimiento. Además, es fácil de actualizar si se dispone de nuevos datos del laboratorio PVT en el futuro. Solo se necesita volver a examinar el ajuste de las líneas de tendencia existentes con los nuevos datos. Si se determina que las líneas de tendencia deben actualizarse para mejorar el ajuste o que se requieren intervalos de profundidad más finos, se puede volver a ajustar el modelo EOS para cada intervalo y generar un nuevo conjunto de tablas de propiedades PVT. Como conclusión tenemos que el flujo de trabajo propuesto se utilizó para generar un conjunto de múltiples tablas PVT de petróleo negro con correcciones de separador y dos compartimientos PVT. Los compartimientos PVT se definieron a partir de las principales fallas que intersectan el yacimiento, encontrándose variaciones significativas en las propiedades dentro de cada compartimiento. En el interior de cada compartimento, las variaciones verticales se debieron principalmente a la segregación gravitacional que causa variaciones composicionales del petróleo con la profundidad.
Se determinó que las variaciones de propiedad y composición eran no lineales con la profundidad. Estas variaciones fueron capturadas con precisión por los modelos EOS, ajustados para cada compartimiento. Finalmente se generaron tablas de propiedades para el seguimiento del API, las cuales se aplicaron con éxito en el modelo de simulación del yacimiento. El flujo de trabajo fue aplicado a un modelo de yacimiento carbonatado con fallas y el ajuste histórico exitoso dentro del rango de incertidumbre de las tablas PVT válido la importancia de la técnica propuesta. Además, aquí tenemos las referencias. Muchas gracias por su atención.